En esta mañana quiero ministrar un mensaje titulado Memorial de la Gloria de Dios. Y quiero invitarte que abras conmigo tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Quiero leer contigo a partir del versículo 1. El título del mensaje, como te he dicho, Memorial de la Gloria de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, a partir del verso 1, dice así: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran voz de júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. No fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida.
y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hasta ahí, mi amada iglesia. Déjeme hacerle un recuento de este trecho bastante extenso. En este cuadro encontramos lo siguiente. Primero, los filisteos presentaron batalla a Israel y los vencieron. Los filisteos eran enemigos acérrimos de la nación, del pueblo de Dios. Un pueblo pagano, impío. Un pueblo que tenía varios dioses, politeísta. Y ese pueblo, durante la historia de la nación de Israel, constantemente estaba en conflicto, en guerra y en batalla con Israel. E inclusive en algunas ocasiones lo sojuzgó, venciéndolo en las batallas. Y este enemigo filisteo, los filisteos, ellos presentaron una guerra a Israel y los vencieron. Cuando aconteció esta mortandad, cuando murieron algunos hombres, el pueblo de Israel volvió hasta Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios, el lugar donde se le cultuaba a Dios, y fueron allá para tomar el arca de la alianza de Dios. Y lo tomaron y lo llevaron nuevamente al campo de batalla, nuevamente a la guerra contra los filisteos, nuevamente a la segunda etapa de aquella guerra, la segunda batalla. Y el arca era el elemento del tabernáculo más significativo porque representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ellos habían decidido llevar el arca de Dios, que era una caja revestida de oro, y dentro de la caja encontrábamos las tablas de la ley, el maná dentro de un recipiente y la vara de Aarón, el primer sumo sacerdote. Y en ese lugar, cuando el tabernáculo era erigido, sobre este lugar se manifestaba la gloria de Dios. El arca de la alianza estaba en un lugar apartadísimo dentro del tabernáculo, en el lugar conocido como lugar santísimo, en donde solamente una vez por año el sumo sacerdote entraba con sangre a aquel lugar para ofrecer un sacrificio y para pedir el perdón por toda la nación de Israel por el periodo de un año. Era el elemento más significativo que representaba la gloria de Dios. En aquel lugar, sobre el arca, en medio de los querubines que se miraban unos a los otros, ahí se manifestaba Dios con poder. Ahí las respuestas de Dios eran dadas al pueblo. Desde ahí salía el poder de Dios para manifestarse en favor de su pueblo y en contra de los enemigos de su pueblo. Entonces, los israelitas decidieron ir a Silo, tomar el arca de la alianza, tomar la presencia de Dios, tomar la gloria de Dios y llevarlo enfrente del ejército, entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, el ejército enemigo. Hicieron este acto para asegurar la victoria. Sin embargo, nosotros vemos que el resultado de esta batalla fue una total catástrofe. ¿Por qué? Primero vemos que Ofni y Fines, sacerdotes, fueron muertos. Ellos murieron. Dios ya había hablado eso anteriormente en un capítulo antes a Samuel. Ya se lo había revelado. Y los sacerdotes de la nación murieron. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Estos sacerdotes, hijos de Eli, eran sacerdotes, hombres impíos. Entiéndase, en su manera de comportarse, en su manera de actuar. Aunque ellos habían sido consagrados para la función sacerdotal, para recibir la ofrenda a Dios de parte del pueblo, para ministrar la presencia de Dios al pueblo, la Biblia dice que ellos eran hombres que actuaban de forma impía. Ellos tenían relaciones sexuales con mujeres a la puerta del templo. Antes del tiempo, con un tridente tomaban la carne antes del sacrificio a Dios, de honrar primeramente a Dios, y tomaban su porción. Y decían al pueblo que venía a sacrificar y honraba a Dios de aquella manera, decía: si no me das primeramente mi parte, no aceptaré la ofrenda para Dios. De esta manera se comportaban estos sacerdotes. Y estos sacerdotes habían
muerto en este campo de batalla. Parte del resultado catastrófico y más significativo: el arca de Dios fue tomado por los filisteos. El elemento más significativo que representaba la propia presencia de Dios, la propia gloria de Dios, fue tomada de Israel. Fue llevada a tierras enemigas. Fue llevada a la ciudad de los filisteos. Fue quitada del pueblo de Israel. La presencia de Dios les fue quitada. Ahora usted puede imaginarse la desesperación de aquel pueblo, porque la presencia, el elemento más significativo que representaba la propia gloria de Dios, le había sido quitada. Había sido quitada del pueblo. La presencia de Dios en Israel, el arca de la alianza en Israel, representaba el propio gobierno de Dios en medio de su pueblo, la protección de Dios en su pueblo y para con su pueblo, la provisión de Dios para su pueblo. Pero resultaba que después de esta batalla, el arca no estaba ahí. Aquel que les brindaba protección, aquel que era la fuente de su vida, aquel que les proveía en sus necesidades, aquel que le amaba y los cubría, no estaba en la tierra de Israel. Había sido tomada el arca. Había sido quitada el arca. El sacerdote Elí muere al recibir esta trágica noticia. Recibe la noticia de que sus hijos habían muerto y principalmente que el arca de Dios había sido tomada. Fue tan pesada, tan trágica la noticia, que este hombre cayó, se desnucó y murió. Sacerdote. Y de ahí encontramos a la esposa del sacerdote Fines, que da a luz un hijo en ese mismo momento. En ese momento da a luz un hijo. Al enterarse de esa noticia, da a luz un hijo y decide llamar a aquel niño Icabod. Icabod significa sin gloria. Y ella dice en el momento de su alumbramiento: este niño se llamará Icabod porque la gloria de Israel ha sido traspasada. Porque el pueblo glorioso se quedó sin gloria. Porque el pueblo que tenía la propia gloria del Creador de los cielos y de la tierra se quedó sin gloria. Ella dio a luz un hijo y este hijo llevó dentro de sí, con su propio nombre, el memorial de que en ese tiempo la gloria de Dios había salido de su pueblo. La presencia de Dios había salido de su pueblo. Había sido capturada, había sido robada. Y cada vez que este hombre, este niño llamado Icabod, crecía, a medida que él conocía a personas y las personas se acercasen y le preguntasen su nombre, él decía Icabod, sin gloria. Y en el momento que la persona le preguntaba el motivo de su nombre, él decía: porque en el tiempo de mi nacimiento Israel se quedó sin gloria. Israel se quedó sin el arca de Dios. Su vida era un memorial de que en el tiempo de su nacimiento, en su generación, en su tiempo, el pueblo de Dios estaba sin su presencia y sin su gloria. Este era el nombre que llevaba sobre sí este niño llamado Icabod, sin gloria. La gloria había sido traspasada. Qué situación trágica, amada iglesia. El propio pueblo de Dios, que había firmado un pacto, establecido un pacto con Dios en Abraham, en los patriarcas Isaac y Jacob, que había recibido la promesa de la tierra prometida, que había visto a Dios obrar milagros al salir de Egipto y aún en la tierra de la promesa. Ese pueblo tan glorioso que había visto con sus ojos, había percibido el poder y el obrar de Dios, estaba sin Dios, estaba sin gloria, estaba sin su presencia. Estaba sin el dueño del trono. El trono estaba vacío. El reino reinaba en ese entonces. Porque se quedaron sin gloria, sin la presencia de Dios. Fue robada. Ahora este acontecimiento apenas era el resultado del real estado del pueblo.
Todo esto que hemos leído y hemos mencionado apenas era el resultado de la vida que ellos estaban llevando en ese entonces. Era la consecuencia final de sus actos. Era el resultado de su manera de vivir. Se habían quedado sin la gloria de Dios. Y yo quiero mencionarte dos puntos en esta mañana. Y el primer punto de ellos se titula Icabod, memorial de ausencia de la gloria de Dios. Icabod, memorial de la ausencia de la gloria de Dios. Hemos dicho que el nombre Icabod significa sin gloria. Su madre colocó ese nombre en el niño para expresar el estado y la condición en el que vivía el pueblo de Dios en esa época. Icabod fue levantado como un memorial en su generación que indicaba la ausencia de Dios en ese periodo dentro del pueblo de Dios. Como le he dicho, Icabod, su propio nombre decía que en el tiempo de su nacimiento, que en el tiempo de su infancia, que en sus primeros días, la nación fue marcada trágicamente por la ausencia del que los creó, del que los llamó y del que los amó. La nación fue marcada por un periodo trágico, mucho peor que el hambre, mucho peor que la pobreza, mucho peor que la corrupción, mucho peor que las cosas que hoy vemos en la sociedad. Fue marcada por la ausencia del arca de Dios en el pueblo. Fue marcada por la ausencia de la gloria y de su manifestación en medio de su pueblo. Icabod, sin gloria, un memorial de la ausencia de la gloria de Dios. Los sacerdotes, como he dicho, viviendo impíamente, ellos habían pecado delante de Dios. Era un tiempo pecaminoso caracterizado por la religiosidad, por la hipocresía y por la falta de temor. Amado hermano, en el tiempo en que nació Icabod, en el tiempo en que Icabod fue levantado como un memorial en medio de una nación, indicando que había ausencia de la gloria de Dios, ese tiempo fue caracterizado por la hipocresía, por la falta de temor, por el pecado que existía en medio del pueblo. Como le he dicho antes, era el resultado de sus hechos, era el resultado de su manera de vivir. La ausencia de la gloria de Dios era el resultado de su vida. Y este pueblo veía a este niño llamado Icabod como un memorial de esa ausencia gloriosa. Icabod indicaba que el pueblo estaba sin la gloria de Dios. Mi amado hermano, es aquí en donde yo quiero hablar y quiero mencionarte algo. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre carece de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado es el principal motivo de la carencia de la gloria de Dios en la vida del hombre. Por eso la vanagloria habla fuertemente en esta sociedad. Por eso encontramos hombres y mujeres que quieren gloria para sí, que quieren fama, que quieren renombre, que quieren ser conocidos, que quieren ser identificados como alguien sobresalido en la sociedad, porque desean gloria, desean ser conocidos. Porque el hombre carece de la gloria de Dios. La única gloria que beneficia al hombre, que bendice al hombre, que edifica y le lleva a un crecimiento constante, es la gloria de Dios. Todas las demás glorias lo corrompe, lo destruye, lo contamina, contamina su corazón, corrompe su vida, corrompe sus pasos, lo lleva a andar en la codicia, lo lleva a andar en el pecado, en la lujuria, en la vanidad, porque aquella gloria corrompe su corazón. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, Dios lo creó con dos sustancias, con una sustancia terrenal. El hombre fue creado en el mundo terrenal del polvo de la tierra, pero también Dios sopló en sus narices
el soplo de vida y lo creó en el mundo celestial, en el reino espiritual. Y el hombre fue creado siendo espiritual, pero teniendo una condición terrena, creado a imagen y semejanza de Dios. Y en el momento que Dios sopló en el hombre, la gloria de Dios revistió al hombre y no tuvo necesidad de vestir ropas. Pero cuando el pecado vino, cuando el pecado tocó la puerta y fue invitada a la casa, entonces ahí percibieron que estaban desnudos, porque la gloria se había desaparecido, porque la gloria había salido de aquel lugar. Y ellos tuvieron la necesidad de cubrirse con hojas de higuera, de cubrirse con hojas de vergüenza, de ocultar su error, de ocultar sus caminos malos, hasta que vino Dios y nuevamente sacrificó animales y hizo ropas de pieles, simbolizando la venida del Señor Jesús, que moriría en favor de la humanidad y que daría una ropa nueva, que nos diría en el Nuevo Testamento, vestidos del nuevo hombre. Esa es la ropa que Cristo conquistó para la iglesia. Esa es la ropa que Cristo conquistó para el mundo. Pero sin embargo el pecado quitó la gloria de Dios del hombre. Y a partir de ahí el hombre comenzó a buscar su gloria, porque el hombre tiene dentro de su interior una necesidad de gloria, porque él fue creado con la gloria de Dios en su propio ser. Y al salir esa gloria por causa del pecado, él busca su propia gloria. Hay gente que dice: yo voy a estudiar esta profesión porque en esta se gana mucha plata, mucho dinero. No es ni siquiera para servir a su prójimo, para ser útil a la sociedad, para bendecir a las personas. Es simplemente porque quiere tener dinero, porque quiere tener un estatus y porque quiere alcanzar lo que desea. Quiere gloria para sí. Por eso lastimosamente, mis hermanos, vemos en la sociedad personas profesionales que desganadamente tratan a las personas. No sé si usted alguna vez ya fue atendido por algún profesional en alguna área y trata sin humanidad, sin cariño, con aspereza, de forma dura, fuerte, fría, porque no ama lo que hace, no sirve a personas, busca solo su interés, busca solo su gloria. Y el hombre ha llegado a eso porque carece de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mi amado hermano, déjeme decirte que la gloria de Dios representa su propia persona, representa su esencia, su naturaleza. La gloria de Dios representa su propia persona. En el Antiguo Testamento, gloria es la palabra kabod, que significa gloria, honra, glorioso, abundante. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es doxa, que significa opinión, juicio, brillo, esplendor, dignidad, reputación, riqueza. Cuando la Biblia dice que Icabod nació, la gloria fue traspasada a Israel. Israel se quedó sin la opinión de Dios, sin el juicio de Dios, sin el brillo de Dios, sin su esplendor, sin la dignidad de Dios, sin su reputación y sin su riqueza. Se quedó sin Dios. Y el pecado, de la misma manera, lleva al hombre a carecer, a ser destituido de la gloria de Dios. Mi amado hermano, en estos últimos domingos hemos hablado sobre la presencia de Dios en mi casa, la presencia de Dios en mi vida. Y esa presencia, esa gloria, déjeme decirle que no vendrá en cuanto el pecado esté arraigado en nuestros corazones. Porque el pecado hace que el hombre sea destituido de su gloria. El pecado lleva al hombre a carecer de la gloria de Dios. Por eso a veces nos inclinamos a buscar nuestro propio beneficio. Por eso estamos delante de situaciones y escogemos algo en que nosotros podamos ser beneficiados, no importando los que están a mi lado, porque carecemos de esa gloria que nos enseña a amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso hay tanta envidia,
Por eso hay tanta codicia, por eso hay tanta lujuria, por eso. Porque el hombre carece de la gloria de Dios. Porque el hombre caído, el hombre en pecado, carece de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la revelación del ser, de la naturaleza y de la presencia de Dios para con los hombres. Eso es la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se instala en un lugar, Dios es conocido, su presencia es conocido, su naturaleza es conocida. Porque la gloria de Dios es la revelación de su propia persona para una sociedad, para un grupo, para la humanidad, para aquellos que le buscan. Y es de esto que carece el hombre, mi amado hermano. Mi amado hermano, yo estoy diciéndole lo siguiente: que en cuanto el pecado permanece donde permanece y no es sojuzgado a los pies de Cristo, siempre estaremos careciendo de su gloria. La Biblia dice que el crecimiento del cristiano se da de fe en fe y de gloria en gloria. Es decir, que de fe en fe voy creciendo, pero la gloria está relacionada con la presencia de Dios. La fe está relacionada conmigo, mi actitud delante de Dios. La gloria está relacionada, la actitud de Dios para conmigo. Es una comunicación, un relacionamiento recíproco. Yo doy, Dios me da. Yo doy, Dios me da. Yo doy fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios se manifiesta con su gloria. De gloria en gloria me lleva a crecer. Por eso la Biblia dice en uno de los profetas: conozcamos y prosigamos en conocer a Dios. Es crecer de gloria en gloria. Es conocerle hasta un punto. Pero Dios es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, tan justo, tan amoroso, que a medida que me relaciono con Él, voy creciendo de gloria en gloria. Voy conociéndole cada vez más. Voy hablando con Él cara a cara. Voy acostumbrándome al lugar santísimo. Voy viviendo y diciendo como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De gloria en gloria. Y de esa gloria el hombre carece por causa del pecado. Por causa del pecado. ¿Cuál es la radiografía del mundo? Abra conmigo en Romanos capítulo 1. Vamos a ver la radiografía del mundo. Entiéndase, el estado del sistema mundial. Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a hacer una meditación aquí. La ira de Dios se revela porque los hombres, resultado simplificado, porque los hombres detienen la verdad. Al detener la verdad, ¿cuál verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amado hermano, ese texto es poderoso. Dice que la ira de Dios se revela en contra de la creación porque el hombre detuvo la verdad con injusticia. ¿Qué verdad? Que Dios es real, que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de la creación que vemos. Dios se encargó de mostrarle al hombre que al mirar la creación hay un creador, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios soberano. El hombre sabe dentro de sí eso. Sin embargo, detuvo esta verdad con injusticia. Detuvo esta verdad. ¿Y qué aconteció? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Recuérdase que gloria significa reputación, dignidad. No le dieron la dignidad, no reconocieron la dignidad de Dios. No reconocieron a Dios. Lo negaron. Lo colocaron en una caja llamada religión.
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El mundo, el sistema mundial tiene un corazón entenebrecido por falta de la gloria de Dios en su vida. Un corazón entenebrecido significa en oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí hay el cambio de la gloria. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de hombres y de animales. Hubo un cambio de gloria. Y ese cambio de gloria destruye la sociedad. Ese cambio de gloria lo lleva al corrompimiento total. Se cambiaron. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando hubo el cambio de gloria, el hombre, en vez de honrar a Dios, en vez de glorificar a Dios, cambió eso y comenzó a glorificar y a honrar al propio hombre y a la propia creación. En vez de glorificar al Creador, glorifica a la creación. Por causa de la ausencia de la gloria de Dios, por causa del pecado. Amados hermanos, esta es una radiografía de la situación del mundo. Entiendas el sistema mundial. Ahora quiero hablarle de algo más esperanzador. Amén. Segundo punto del mensaje. Levantémonos como memorial de la gloria de Dios. Amén. Decirle a la persona que está a tu lado entonces, pero decirlo con fe, con poder. Tu palabra tiene poder. Decir, levantémonos como memorial de la gloria de Dios. Decirle a la persona que está al otro lado, así como Icabod se levantó como un memorial negativo, levantémonos como un memorial de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Levantémonos como un memorial. Amado hermano, yo te digo esto, no porque esto es un pensamiento positivo o una filosofía de hombre, sino porque hay una promesa de Dios, hay una promesa en su palabra. Y el cumplimiento de esa promesa está directamente relacionada a su postura y a mi postura delante de esa palabra. Abra conmigo en Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Quiero ver contigo una promesa de la palabra de Dios. Y esa promesa, mi amado hermano, como dice la Biblia, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra va a cumplirse. Su palabra debe cumplirse. Ahora cabe a usted y a mí ser la generación que diga, Señor, henos aquí, cúmplese en nosotros tu palabra. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Parece que el pueblo no escuchó. Voy a leer nuevamente fervientemente y usted puede ayudarme respondiendo con mi intensidad. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Aleluya. Con ese amén, despiértele a la persona que está a su lado. Amado hermano, es una promesa. La gloria de Dios llenará la tierra. Cuando Dios habla una vez es muy importante. El número 2 en la Biblia es confirmación. Es más que importante. Así que abra conmigo Isaías capítulo. Vamos a ver un poquito una profecía mesiánica que habla sobre el Mesías, Jesús, el Salvador. Capítulo 11. Isaías capítulo 11, su versículo 9 y 10. Dice así: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amado hermano, es una promesa de que la gloria de Jehová, la gloria de Dios, llenará toda la tierra. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, cada criatura, cada nación, cada pueblo, cada raza, cada lengua, absolutamente todos escucharán y conocerán y percibirán la gloria de Dios. Es decir, su presencia, su reputación, su dignidad, su brillo, su esplendor, su honra, su gloria. Absolutamente todo. Es una promesa, y yo quiero incentivarle a usted a que en este año nos levantemos como un memorial de esa gloria. El hombre caído, el sistema mundial carece de esa gloria. Fue destituido, no conocen a Dios. Conocer a Dios no es decir simplemente, si Dios quiere, yo creo en Dios. Conocer a Dios va mucho más allá que eso. Conocer a Dios va mucho más allá que una religión. Conocer a Dios no es lo que la palabra dice: de labios me honras, mas su corazón está lejos de mí. Mi amado hermano, conocer a Dios es tenerle a Dios como lo tuvo Moisés, cara a cara. Es ser transformados por Él. Hay gente que dice conocer a Dios, pero en 20 años su vida no cambió absolutamente nada. Conocer a Dios cambia la vida. Conocer a Dios cambia la historia de tu vida. Conocer a Dios te lleva a ser semejante a Él. Y el mundo carece de esta gloria, mi hermano. El mundo busca su propia gloria, y por eso es necesario que esta iglesia, que esta nación se levante como un memorial y decir: Señor, esta tierra pertenece al Señor Jesús, y mi vida está siendo levantada como un memorial de su gloria aquí. Necesitamos de hombres y mujeres que se levanten y que digan: la cruz es el centro de mi vida. La cruz, la obra de la cruz, Cristo Jesús es el motivo de mi vivir. Me muevo, existo y vivo por Él y para Él. Y a partir de esa convicción se disponen para hacer un memorial de la gloria de Dios. El mundo, mi amado hermano, está clamando por una solución, pero Él está esperando ver la gloria de Dios a partir y a través de tu vida, mi amado hermano. La gloria de Dios será manifestada. La presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo será conocida en toda la tierra. Esta será la promesa. El pecado nos hace carecer de la gloria de Dios. Sin embargo, este problema ya fue solucionado en la cruz. Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que Dios, en el capítulo 53 de Isaías, que Dios cargó sobre Él nuestros pecados, y Él fue llevado al matadero como oveja muda, y Él fue sacrificado, entregando su vida, y Él dio su vida para que el problema llamado pecado sea solucionado de raíz. Y hoy aquello que carecemos, aquello que necesitamos, que se llama gloria de Dios, está disponible a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la buena noticia, y por eso no canso de encorajarle, es de que usted ha aceptado a Cristo Jesús. Usted tiene la gloria de Dios en su vida. Usted tiene la capacidad de manifestar eso diferente, eso celestial en este mundo terrenal, porque Dios habita en su corazón, y Dios está llamando a un pueblo que se levante como una generación que diga: yo soy un memorial de la presencia de Dios en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis estudios. Si usted quiere conocerle a Dios, mire mi vida. Así usted debe decir, mi amado hermano: la gloria de Dios. La gloria de Dios en su vida y en mi vida. Ahora, ¿cuál es la importancia de su presencia? Váyase conmigo a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Mi amado hermano, le hago recordar, en cuanto usted mira ese texto, que la gloria de Dios se refiere a su presencia, se refiere a su persona, se refiere a su naturaleza. De eso carece el mundo.
Y también le hago recordar que el pecado hizo carecer al hombre de su gloria. Marcos capítulo 2, a partir del verso 1, la importancia de su presencia, es decir, de su gloria. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Diga conmigo, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Mi amado hermano, mire lo que la presencia de Dios hace en la vida del hombre. Jesús llega a su ciudad, Capernaum, el centro de su ministerio. Y Jesús, cuando llega, el pueblo se informó de que Jesús estaba en la casa. Y la Biblia dice que una multitud vino a aquel lugar, tanto así que se llenó aquella casa. Ya no cabían personas. ¿Por qué? Porque había un buen pastor, porque había un buen predicador, porque había un hacedor de milagros. No, porque Jesús estaba ahí, porque la presencia de Dios estaba en medio de los hombres, porque algo era diferente en ese hombre, porque algo era real en ese hombre, porque había amor, había poder, había compasión, había gracia, había misericordia. Y el pueblo automáticamente, de voz en voz, de vecino en vecino, comenzó a decir: Jesús está ahí, Jesús está ahí. Y el pueblo se agolpó y llenó aquel lugar. Mi amada iglesia, lo que quiero decirte es que la presencia de Dios es la que va a llenar tu vida, es la que va a llenar esta iglesia. No es el carisma de un pastor, no es la palabra de un líder, es la presencia de Dios. Y si usted se levanta con un memorial de su gloria, yo quiero decirle que este año este lugar será pequeño, porque la gloria de Dios traerá a personas aquí. Si usted cree eso, dé un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mi amado hermano, es su gloria. Nosotros podemos sudarnos, rompernos el coco en hacer un trabajo excelente, disciplinado, ordenado, organizado. Pero si su presencia, si su gloria no se siente en casa en este lugar, en mi vida y en su vida, jamás este lugar será lleno de su presencia. Es su gloria, es su presencia, mi hermano. No es la formación que podamos tener, no es el estudio que podamos realizar, no es por cuántas veces hemos leído la Biblia u orado. Es por su presencia. Como el mundo y el hombre carece tanto de esa gloria, en cuanto la gente escucha Jesús está en Comunidad Osana, ellos vienen buscando, sedientos, corriendo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo carece de esa gloria, porque no hay nada igual, porque no hay nada semejante. Y enseguida la voz corre y la gloria de Dios es la que llama a las personas. Por eso yo te invito y muy cariñosamente te animo, mi hermano, colócate en día con Dios y levántate como un memorial de su gloria. Levántate como un memorial de su gloria. El mundo carece y clama desesperadamente por eso. Abra conmigo Éxodo 33. Usted no tendrá la excusa de hoy de que no leyó la Biblia. Éxodo 33, a partir del versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amado hermano, Moisés estaba delante de un reto tan desafiante: guiar a tal vez 2, 3, 4 millones de personas en medio de un desierto. Y él le dice a Dios: Dios, si tu presencia no va delante mío, si tu presencia no va delante de mi casa, de mi hogar, de mi ministerio, ni me dejes ir. Y Dios le dice: vete, porque mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré paz. Mi amado hermano, un signo, una señal fuertemente visible
de aquel que tiene la presencia y la gloria de Dios es la paz, es el descanso. A pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, su vida permanece en descanso y en paz, porque sabe que el Señor es su pastor y en pastos delicados le hará descansar. Junto a aguas de reposo le pastoreará. Cuando la presencia de Dios va delante tuyo, cuando la presencia y la gloria de Dios está contigo, todo lo que toques prosperará. Todo lo que se levante en tu contra caerá por tierra. Todas las maquinaciones del diablo y del infierno caerán por tierra. Y todos los proyectos de Dios serán realizados en tu vida, en tu familia. Porque la gloria de Dios está contigo. Porque su presencia está contigo. Moisés le dice: Señor, están todo bien, tus ángeles son calidad al pelo, pero yo quiero tu presencia, Señor. Señor, yo no quiero simplemente una pequeña manifestación de tu poder. Yo no quiero simplemente que me uses para una profecía, para una palabra de conocimiento, para la cura de un enfermo. Yo quiero tu presencia todos los días de mi vida delante mío, Señor. Y el Señor le dice: Moisés, vete, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi amado hermano, ese debe ser nuestro deseo, de que la presencia de Dios esté con nosotros. Por eso Jesús dijo que somos la sal y la luz del mundo. Y por eso al final de sus días, antes de subir, de ascender a los cielos, Él nos comisionó y dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión es ir y enseñar. ¿Qué? Enseñar la vida de Jesús, enseñar la gloria de Dios, transmitir vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el mundo carece de esa gloria, porque el mundo carece del conocimiento de Dios, porque el mundo no sabe quién es Dios. Porque venir un domingo a la iglesia, pertenecer a una religión, decir yo creo en Dios, no nos hace ser hechamente cristianos o personas que conocen a Dios. Personas que conocen a Dios son aquellas personas que entienden que su presencia, su dignidad, su brillo, su esplendor es tan real y dan su vida para buscarla. Dan su vida para entregarse a Él. Y se levanta como una generación de la gloria de Dios. Mi amado hermano, la gente está cansada de religiones. La gente está cansada. Que hay tanta gente por las calles que entra por las casas y habla de Dios. La gente está cansada. La gente quiere ver la gloria de Dios. La gente quiere percibir a Dios. La gente quiere recibir la presencia de alguien y en vez de recibir una religión, de una invitación religiosa, quiere ver a Dios, mi hermano. La gente está cansada de escuchar: Dios te ama, Dios te bendice, Dios tiene un propósito para ti. En cuanto ve que en la vida de aquel predicador no hay nada de Dios, la gente quiere ver la gloria de Dios. Sin tus palabras, la gente verá la gloria de Dios. Verá tu manera, tu estilo de vida, tu comportar, tu postura. Verá que Dios está contigo en todas las áreas. Verá que su amor está presente en tu corazón, que su misericordia, su gracia te reviste totalmente. Ahí la gente verá algo mucho más que religión. Mi amado hermano, por eso es la urgencia de levantarse como una generación de memorial de la gloria de Dios. No necesitamos hombres portadores de la iglesia Osana. No necesitamos mujeres portadores de este nombre. Necesitamos, y Dios necesita, hombres portadores y mujeres portadores de su gloria. Porque es su gloria la que cambiará esta nación. Es su gloria la que cambiará tu país. Es su gloria la que cambiará tu trabajo, tu lugar de estudio, tu familia, tu relación con tu esposo, con tu esposo. Es su gloria. Llámele su gloria. Llame su presencia. Y su presencia hará lo que usted no sabe hacer. Llame su gloria, mi amado hermano. Levántese como un memorial de la gloria de Dios. Ejemplos de memoriales: Daniel, José, Esther. Hombres y mujeres que manifestaron el reino de Dios. Hombres y mujeres que dice la Biblia que Daniel fue hallado junto con Sadrach, Mesach y Abednego 10 veces mejores que los demás que habían sido preparados
para servir. 10 veces mejores, porque la presencia de Dios estaba con ellos, porque él había decidido buscar a Dios de corazón y se propuso no contaminarse con lo que el mundo le ofrecía. 10 veces mejores, mi amado hermano. José, la Biblia dice que el faraón le dijo: ¿acaso hay un hombre tan sabio como tú, en quien el Espíritu de Dios esté sobre ti? Un hombre que con la presencia de Dios marcó la diferencia. Esther, una mujer que con la presencia de Dios marcó la diferencia. Mi amado hermano, el Paraguay no necesita de más una religión. El Paraguay no necesita de personas religiosas. El Paraguay necesita de la gloria de Dios. Y Dios solamente está dispuesto a derramar su gloria en aquellos que confiesan a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y viven como tal. Entonces a ti te digo, mi hermano, levántate como un memorial de su gloria. Levántate para hacer la diferencia. Levántate para marcar la diferencia. Que tu vida hable de Jesús. Que tu vida hable de cómo ser un buen funcionario. Que tu vida hable de cómo ser una Biblia andante. Que tu vida hable de cómo ser un buen esposo, una buena esposa. Que tu vida hable de cómo ser amoroso y misericordioso. Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y así puedas manifestar a las personas que no conocen. ¿Cuál es el camino? Yo estoy concluyendo, mi amado hermano. ¿Cuál es el camino de esta gloria? Búsqueda y entrega. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Debo buscar en oración. Debo buscar en la palabra. Debo buscar teniendo comunión con Él. Pero también debo entregarme. Búsqueda y entrega. Hay gente que se pasa día y noche orando, pero nunca se entrega. Y Dios no hace nada en su vida. Debemos buscar y debemos entregarnos. Entrega es entregarle el total dominio y gobierno a Dios de nuestras vidas. A partir de que más le buscamos, la Biblia dice que Moisés pasó los 40 días hablando con Dios y su rostro salió resplandeciente de la gloria de Dios, porque él pasó ese tiempo con Dios. La gloria de Dios solo vendrá cuando nosotros le buscamos. Y el otro camino es el arrepentimiento y la conversión. En Crónicas, el segundo libro dice: si mi pueblo se humillare, entonces yo. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si el pecado aún habita en mi vida, necesito arrepentirme y necesito convertirme. Si quiero ser un memorial de la gloria de Dios, debo dejar de jugar con el pecado. Debo dejar de jugar a las escondidas con el fuego peligroso. Y debo arrepentirme y debo volverme a Dios. No hay otro camino, mi amada iglesia. No hay otro camino. Concluyo diciéndote lo siguiente: Jesús no ha entregado su vida para que seamos religiosos, sino para que seamos totalmente suyos. Para que seamos totalmente suyos y para que a través de nuestras vidas Él sea conocido. La Biblia dice en las cartas del apóstol Pablo que mediante nuestra vida el olor de Cristo es conocido. El olor de Cristo es conocido. Y quiero invitarte a que abras conmigo Romanos capítulo 8, versículo 19. Con este texto yo estoy terminando. Romanos capítulo 8, en su versículo 19. Dice así la palabra de Dios: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amado hermano, el anhelo ardiente, fuerte de la creación es el aguardar, esperar la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios, aquí la palabra hijos de Dios significa hijos maduros, hijos que expresan su gloria. No es simplemente hijo que lleva el título de cristiano. No es simplemente hijo del que viene a una iglesia. Es un hijo comprometido. Es un hijo que busca la gloria de su padre. Es un hijo que busca la presencia de su padre. El mundo está esperando eso, mi hermano. El mundo hoy ya ha perdido la fe en las autoridades políticas, en el sistema que este mundo puede ofrecer. Por las calles escuchamos desesperanza. Escuchamos necesidad,
Y la Biblia dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios manifestarán su persona, su presencia, su gloria. Mi amado hermano, el mundo está como está porque los hijos de Dios no están manifestándose, porque los hijos de Dios no están manifestando su gloria. Es de eso que el mundo necesita. Es de eso que el hombre caído en pecado carece, de la gloria de Dios. No carece de una religión, hay tantas. Carece de la gloria de Dios. Y en esta mañana Dios ciertamente ha colocado este texto, esta palabra en nuestros corazones, porque llegó la hora, en este nuevo año, año de cosas nuevas, año de gobierno de Dios, llegó la hora de levantarnos como un memorial de su gloria. Llegó la hora de dejar la religiosidad y decir: Señor, heme aquí, toca mi vida con tu presencia. Mi pregunta a ti, mi amado hermano: ¿usted quiere ser ese memorial? Entonces colóquese de pie conmigo. Sí, Señor. En esta mañana, en cuanto cantamos esta música, si usted quiere tomar un paso de fe y usted quiere en esta mañana decir: Señor, yo quiero aquello que he escuchado. Entendí que el mundo carece de tu gloria, que el mundo no necesita de una religión más, de una iglesia más. Lo que el mundo necesita es de tu gloria, de tu presencia. Y Señor, yo quiero colocar mi vida para ser un memorial de esa gloria. Si ese es tu deseo, si esa es tu oración, yo quiero invitarte que en cuanto cantemos esta canción, en cuanto vos lo cantes en tu corazón, pases aquí adelante y le digas a Dios: Señor, yo dispongo mi vida por ti, en el nombre de Jesús. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Levanta tus manos y dile: entra en mi casa, Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Sí, Señor. Ahí donde estás, mi hermano, comienza a orar a Dios. Comienza a colocar su vida en disposición a Él en esta mañana. Solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas,
dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en